Dominicanos, muy buenos días, dominicanas. Esto es Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Yo soy el doctor Amaury García, neurocirujano endovascular, y hoy es lunes 6 de febrero, año 2023, son las 10:33 en todo el territorio dominicano. Y nuestra solidaridad, el pésame para tantas familias que en este momento en Turquía y Siria están viviendo las pérdidas de seres queridos, y lo más terrible probablemente es el problema de la falta de información, el caos que hay en situaciones como esta, donde nosotros tenemos que hay tantos desaparecidos. El último reporte de hace unos 5 minutos de BBC es que las víctimas que se reportan tanto en Turquía como en Siria sobrepasan los 1.200, y prácticamente ahí hay 10 ciudades en lo respectivo. Por ejemplo, el caso de Turquía, de 10 ciudades que fueron impactadas en la famosa placa tectónica de Anatolia, donde sobre esa zona está Turquía y Siria, y dice el presidente Erdogan de Turquía, que este es desde el año 39, 34-39, que fue aquel terremoto de más de 30.000 muertos, lo cual se repitió en el 99. En el 99 también hubo un terremoto, es una zona muy sísmica, y este terremoto de unos 7.6, me parece, en la escala de Richter, pues también en el 99 provocó sobre los 17.000 fallecidos. O sea que toda nuestra solidaridad para ese pueblo. Y sería interesante, Lisania, que nosotros vamos a organizar un programa con el enfoque justamente de las respuestas que se debe tener ante los terremotos. Vimos el caso de Haití. Haití probablemente es la tragedia humana más grande que ha existido en los últimos, yo creo que en la historia de la humanidad, sin lugar a duda. Si nos ponemos a buscar, probablemente el terremoto de Haití, sobre las 300.000 víctimas mortales, eso es, en ninguna parte del planeta hemos tenido una situación de esa naturaleza, y ocurrió aquí al lado, en Haití, y hoy vive esta tragedia tanto Turquía, uno de los puntos intermedios de, digamos, como que el lugar de paso entre Asia y Europa, y también el caso de Siria. Toda la solidaridad nuestra para esos dos pueblos, los familiares, y también ojalá que no existan entre las víctimas dominicanos, pero sería ser como muy pretencioso. Ojalá que los rescatistas que en este momento están haciendo las labores propias del momento, pues puedan llegar a tiempo, porque hay muchas personas que están atrapadas, centros comerciales desplomados totalmente, y eso fue la nota que da el ministro del Interior de ese país, donde señala que esta es una situación bastante difícil. Israel de inmediato produjo un comunicado de prensa donde envía misiones humanitarias de rescatistas, y evidentemente que los países del mundo harán lo propio. Es momento de solidaridad con Turquía, es momento de solidaridad con Siria. Uno de los problemas más fuertes que tiene Turquía es que quizás es el país que tiene más refugiados del mundo. Más de 3 millones de seres humanos viven en calidad de refugiados en esta parte del mundo. Señores, así comenzamos el día de hoy en Cátedra Médica, con esa noticia terrible de esa situación que está pasando Turquía. Tiene que ver con salud, tiene que ver con todo las respuestas que se deben dar en momentos de esta naturaleza. Necesitamos también hablar acá en Cátedra Médica, así que hay que convocar a nuestros expertos, a Franklin Gómez, al doctor Rudy de Gracia, a Osiris de León. Tenemos que hablar con toda la gente que puede hacer aporte en este sentido. Señores, buenos días.
doctor Ricardo de la Cruz Nieve, Lisania Salcedo, doctor Roberto Lafontaine, Nelson Rodríguez Monegro en los controles, Isidro Labur y don Ismael García, y sobre todo a ustedes que cada día de 10:30 a 12 del mediodía nos dan el privilegio de su audiencia en Cátedra Médica, porque aquí la salud merece respeto. Lisania Salcedo. Adelante. Buenos días, doctora Mauri García. Muy felices de iniciar una nueva semana desde este espacio, llevándole a la gente esta información útil para el cuidado de su salud en todos los sentidos. En este lunes de catedráticos vamos a estar hablando de educación, así que ustedes pendientes por ahí. Si tienen alguna duda durante el transcurso del programa, pueden comunicarse con nosotros al 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062, y también usted puede disfrutar de la transmisión en vivo que realizamos cada día de esta producción a través de nuestra página web www.rumba985fm.com y también a través de nuestro canal en YouTube Rumba FM. Así mismo es. Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de hablar en el día de hoy de un tema que desde el año 2020 pues se ha impuesto en el mundo a propósito de la pandemia, y es la virtualidad, la educación virtual, y en este momento entonces se pone de frente la educación tradicional. Y esto es necesario que nosotros lo desmenucemos, lo analicemos en toda su extensión. Y para eso nosotros contamos con 3 profesionales del área de la salud mental, y son ellas la doctora Soledad Alonso, como psiquiatra infanto-juvenil y también psiquiatra de adulto. También tenemos a la licenciada Noelia Germán como psicóloga, y a la licenciada Rosa Ariza de Valera, quien es especialista en educación inicial y en educación preescolar. Nosotros queremos que ustedes, amigos que nos siguen cada mañana a través de las plataformas digitales, a través de las frecuencias compartidas, 98.5 como emisora matriz, y Rumba se hace también repetir en el Cibao a través de Premium 101.1. Nuestras plataformas digitales, Instagram y el canal en vivo en YouTube, Rumba FM. Que ustedes participen con nosotros en este tema, y naturalmente vamos a iniciar viendo sobre todo el enfoque de lo que significó en su momento la necesidad de darle una respuesta. El mundo tenía que continuar, nos fuimos al encierro, no teníamos comunicación persona con persona, todo era un desconcierto, había que limitar el tránsito, había que bajar los números de contagios, los casos de contagios, y eso significó que había que buscar respuestas alternas. Y la condición gregaria del ser humano, la condición de estar en sociedad, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el ser humano esté aislado. Es una premisa que hace en alusión a otro contexto, uno de los libros sagrados más importantes, la Biblia. Y hoy día se hace necesario analizar los efectos de esa decisión que tomamos en ese momento de la educación virtual. Pero ahora ya, a 3 años de haber iniciado ese proceso de la virtualidad educativa, tanto una educación hacia los pequeñitos, hacia los de la escuela elemental, a los medianos, a los ya del bachillerato, de high school, como dicen en la lengua inglesa, pero también para aquellos que están en los institutos, que están en las universidades. El efecto de la virtualidad versus la educación presencial. Muy buenos días, queridas invitadas. Iniciar por la doctora Soledad Alonso. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Muy bien. Precisamente es importante retomar este tema porque, como bien dice Samauri, ya vamos casi a cumplir 3 años. Hoy es 6 de febrero. Sí. Ya para esta fecha, en el año 2020, estábamos escuchando las noticias de lo que estaba pasando en Wuhan, en China. Y aunque todavía no se había declarado formalmente una pandemia por la Organización Mundial de la Salud, ya nosotros teníamos la expectativa de qué va a pasar si eso sale de allá, qué va a pasar si eso sale y llega hasta nuestros hogares. Y todas las medidas de ajuste que hubo que tomar después. En su momento sí se tuvieron que tomar medidas muy drásticas porque estábamos ante algo desconocido, muy desconocido, y hay que dar respuesta. Tenemos que salvar vidas y es lo más importante en ese momento. Pero casi 3 años después, ¿cómo nos ha ido y qué está pasando? Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy con este equipo. Así Bueno, es. en el mismo tono, a Noelia Germán, muy buenos días. Hola, buen día, un placer estar aquí. Y efectivamente, como decía la doctora, fue un acontecimiento que no nos fue totalmente de imprevisto. No estábamos mentalmente, emocionalmente, estructuralmente capacitados para afrontarlo. Sin embargo, se hizo de la forma que, con los recursos que cada institución, que cada familia, que cada padre, que cada gobierno pudo asumir. Hoy en día todavía hay secuelas a nivel emocionales, psicológicas y también a nivel psiquiátricas, en donde me han llegado muchos alumnos todavía, luego de 3 años, con alguna afectación post pandemia, o sea, afectación química, ya totalmente dependiente de fármacos, totalmente dependiente de una intervención personalizada, y es algo muy frustrante para la familia, para el mismo alumno. También en los infantes, esos chicos que tuvieron que pasar un preescolar virtual, todos esos niños, adolescentes que vivieron esa etapa virtual, se refleja un leve, no me gusta decir la palabra retraso, pero están por debajo del nivel de lo que debería estar. No, claro, no es la mayoría, porque tenemos diversidad en las aulas, pero hay lagunas importantísimas en estos chicos. Bien, buenos días a la licenciada Rosa Arisa de Valera. Ella es especialista en educación inicial y preescolar y hoy también estará como parte del panel para debatir este tema. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Me encanta este escenario, me gusta estar aquí. Y yo quiero comenzar como comenzó el doctor. Doctor, mi solidaridad va hoy con Chile. También, hoy el corazón lo tenemos contristado con ese incendio forestal que hay en Chile, que parece como, a mí me resultaba como raro, digo, un incendio cerca de los Andes, pero mire, los desastres naturales están a la orden del día. Así es. Y hoy mi solidaridad va con ese pueblo que fue mi cuna de estudios, o sea, tengo afectos ligados y me duele que han perdido más de 24 vidas. Sí. Ya México se solidarizó enviando brigadas. Nosotros no podemos enviar brigadas, pero mandamos entonces nuestra solidaridad. Así Gracias por permitirme el espacio. Claro. Pueblo de Chile, estamos con ustedes. Bueno, pues miren, este es un tema que a mí me apasionó. Liz sabe que desde que me convocó, le dije con mucho entusiasmo que sí, porque a los niños que recibimos después de la pandemia, que hicieron más de un grado, porque algunos cursaron su primer grado, otros su segundo, y otros su segundo y su tercer grado del nivel inicial. Óyeme, esos niños llegaron al colegio totalmente distintos a los niños que recibimos de manera presencial. Entonces es un impacto que justamente en Chile hay una maestra, María Victoria Peralta, que se ha dedicado a estudiar el tema de la pospandemia, y es necesario, por eso agradezco este espacio, que se vea el tema ahora, claro, para que las psicólogas, los psiquiatras, los médicos, hablábamos la psicóloga y yo de los neurólogos, auxilien a esos niños y los padres se edifiquen en el sentido de su hijo no tiene problema, su hijo tiene una necesidad que no satisfizo en el momento oportuno, que fue recibir una atención presencial
en ese momento de la adaptación a la escuela, en ese momento cuando comienza la socialización pura, porque a los 2 años, a los 3 años, los niños tienen una socialización pura. ¿Qué significa, licenciada Arisa de Valera, eso de socialización pura? Bueno, es que cuando usted se junta con un par, usted se entiende, empatiza, sus O sea, emociones. un niño con otro niño de la misma edad, se entienden, Se entiende. Sin necesidad de hablar. Hace empatía. sin necesidad de hablar. No tienen que hablar. Se miran y se Contacto entienden. visual, Ya. hay un lenguaje no verbal. De hecho, yo lo vivo en mi centro y hay niñas, por ejemplo, de 1 año y de meses e interactúan. Sí. Ajá. Mi centro. O sea, tenemos que eso se llama socialización pura. Pura, porque es que Innata. no media nada. No media nada. Hay solamente lo que media es el sentimiento. Y fíjese que los adultos le dicen a los niños, no te me juntes con Pedrito. Y él va donde Pedrito, porque es que él no tiene nada contra Pedrito. Los que tenemos prejuicios somos los adultos. Entonces, mire, la privación que hubo de esa socialización en los niños de 2, 3 y 4 años, la estamos viviendo en carne propia, como dicen, y en carne viva. Entonces, yo cuando Liz me dijo del tema, mire, de verdad que me emocioné y por eso estoy aquí hoy. Qué bueno, qué bueno, y, qué bueno. y quisiera intervenir en esa parte, justo, porque para la fecha me llegaron alumnos, familias preocupados con una sintomatología, preocupados como si fuese alguna especie de trastorno del espectro, autismo, TEA o alguna O condición. sea, llegaban con esa preocupación Con los esa padres. preocupación. Lo que se presentaba en los niños era que no se gritaba cuando se contactaba con otras personas, se gritaba, no tenía lenguaje, no podía compartir, una serie de indicadores que como psicóloga te daba o sea, como la inquietud. ¿Será ¿Qué eso? pasa? Y adivine qué. No era eso. Era una falta necesaria de sociabilización para completar ese proceso que fue limitado durante 1 año completo. O sea, hay niños que se le dicen niños pandemia. Sí. Todos esos niños que nacieron Perdón, doctora, estoy prohibiendo en mi escuela que se hable de niño pandemia porque estamos reforzando una No, condición. sinceramente, o sea, Yo le totalmente. prohibí totalmente. No, porque este de la pandemia. No, él no es No, ninguna no. pandemia. Le tocó nacer en esa época o le tocó iniciar su educación en esa época, pero él no es un niño pandemia. O sea, que no comencemos ahora a marcar. Y una cosa que aumentó fueron las mordidas, la defensa, Sí, de no así te me es. pegue. Y es bueno que aquí los papás se edifiquen. ¿Por qué los niños se muerden tanto? ¿Por qué los niños tienen como Ay, forma Ya de... tienen mejor explicación. Ay, Vamos a ver, Soledad Alonso, dime por qué, A los 2 años, por qué ¿por los qué se niños muerden tanto? se muerden tanto. Porque A ver. eso es un problema que lo padecemos los padres con nuestros Y los niños. abuelos van dando a gritos al Bueno, colegio. yo todavía no soy abuelo, pero los padres. Precisamente, eso es un tema bastante bonito y entiendo el por qué la licenciada inicialmente insistía en que fuera Noelia que empezara con esta descripción, porque tenemos que partir por las etapas del desarrollo del niño, por las etapas de aprendizaje del desarrollo del niño. Entonces, en un niño por debajo de 2 años está según la teoría de Piaget, en esta etapa sensoriomotora, es decir, que todo es a predominio oral, todo lo capta a través de los sentidos, su forma de relacionarse con el mundo es a través de los sentidos y todavía no tiene o muy pobre o casi ningún control emocional. Entonces, todo lo que le disgusta lo manifiesta a través de las herramientas que sabe, que conoce, a través de su cuerpo, a través de su boca. Por eso es que el niño debajo de los 2 años todo se lo lleva a la boca porque es su órgano exploratorio por predilección. Entonces, todo se lo lleva a la boca y así mismo si me irrito, si ya yo descubrí que tengo dientes y eso lastima y me voy a defender de algo que no quiero, no me gusta, empieza a arañar y a morder. Así es, de hecho cuando nosotros nacemos nos enseñan a usar la boca, a coger la teta, por ejemplo. Exactamente. Porque es una etapa, como es su decía etapa la del doctora, oral. desarrollo. Sin embargo, hay otro factor interesante, que es un aprendizaje observado y se manifiesta así, una conducta observada y aprendida. Por Exactamente. ejemplo, si mi papá o mi mamá, mi cuidador primario, utiliza la mordida para expresarme O el afecto, pau pau. para expresarme afecto,
yo entiendo que demuestro afecto con mis amiguitos con mordida. Mordiéndolos. Exactamente. O sea, el primer consejo que yo le doy a mamá y papá, indago, pregunto, porque yo soy la primera, a mí me encanta morder un mulito o algo así. O morder los buches. Exactamente, pero obviamente a mis alumnos no, eso es a sobrino y algo así, pero es delicado porque el niño traduce eso como una Demostración forma de de demostrar afecto. afecto. Así es, así es. Inicialmente no tiene esta capacidad de comprender de que una persona de manera afectiva te va a morder un buchito sin los dientes, que te pone los labios primeramente, pero el niño como todavía no organiza esta información, te muerde con los dientes. Y asimismo, si lo hace de manera afectiva, también puede verlo de una manera en mecanismo de defensa. Entonces, tenemos que empezar por ahí. Y esto es algo muy importante porque ya entrando en el tema de la parte virtual versus presencial, nunca se me va a olvidar, y quiero compartírselo a ustedes, algo que nos llegó al hospital, un caso de un bebé de 1 año y 3 meses que le llega a la encargada del área de neurodesarrollo del hospital, de un niño de esta edad que su mamá tuvo que trabajar totalmente virtual en este tiempo de pandemia. ¿Y qué era lo que hacía esta mamá? Una mamá soltera que no tenía ninguna otra red de apoyo, tenía que trabajar. Poner a su bebé en la sillita mecedora, en este balancín, con una pantalla delante, durante 6 meses, señores. 6 meses de este bebé que tiene menos de 1 año de edad y lo único que tiene de motricidad es estar acostado en esta mecedora balancín y con una pantalla delante. O sea, en esta etapa lo que necesita es movimiento. Un niño necesita aprender a través del movimiento, esta capacidad de interocepción, de propiocepción, de tener conciencia de mi cuerpo en el espacio, cómo me relaciono con mi entorno. Esto es lo primordial que el niño debe desarrollar, por más que le pongamos los muñequitos de Daniel el Tigre y Blue, pero no va a sustituir este tipo de aprendizaje, cómo el niño va a interactuar con otros niños. Aunque se le enseñen conceptos a través de unos muñequitos o de una pantalla de que hay que compartir, el niño pequeño no sabe qué cosa es compartir. Claro. Esto es un aprendizaje que se construye de manera vivencial, más allá de lo que va a ver en una pantalla porque se lo estemos diciendo. Tiene que experimentarlo, Más allá de lo conectivo. vivirlo y irlo construyendo en al paso del tiempo con otros niños. La sonrisa, la forma, o sea, esta capacidad, estas habilidades sociales se van construyendo con la interacción con sus pares en estos niños. Doctora, usted que ha tenido la oportunidad de ver en consulta a pacientes no solo de la edad preescolar, edad inicial, sino quizás adolescentes, niños en otra etapa de la vida, ¿en cuál segmento de esta población se ven más el impacto de esta situación de la educación virtual? ¿A quiénes afectó más? Bueno, señores, hoy estamos conversando sobre la educación virtual frente a la educación tradicional. Hoy tenemos un elenco integrado por la doctora Soledad Alonso, quien es psiquiatra infanto-juvenil. Tenemos la licenciada Rosa Ariza de Valera, quien es especialista en educación inicial y preescolar. Y la psicóloga Noelia Germán, que nos viene de Arbore, o Árbore, está acentuado en la A, Árbore. Es un centro psicopedagógico y hoy estaremos conversando, el tema es la educación virtual frente a la educación tradicional. Adelante, doctora. Precisamente para darte respuesta. En la etapa preescolar y escolar hemos visto estragos, precisamente porque ha dado en el punto álgido más sensible del desarrollo del niño. Esta necesidad de la construcción por las experiencias, por sus etapas del desarrollo, y entonces encima de esto ya cuando empieza la etapa escolar que viene con estas deficiencias detrás. Y el niño necesita cumplir con todos los mecanismos de aprendizaje, es cierto. Ya en el adulto vemos personas que aprenden o memorizan predominantemente a través de lo que escuchan, personas que memorizan y aprenden predominantemente a través de lo que leen, pero se ha demostrado científicamente que cuando combinamos los diferentes sentidos, esta construcción del conocimiento y la experiencia de aprendizaje se potencia al máximo, ciertamente. Hecho, hay estudios que lo indican cómo las neuronas tienen mayor desarrollo y más conexiones. Claro. Y Las sostener sinapsis sí son más fuertes. aprendizajes desde que son recién nacidos
hasta los 6 años, 7. O sea, mi propósito como psicopedagoga es justamente lo que usted decía, darle todas las informaciones a nivel sensorial y de forma sensorial, ellos la traducen a un nivel cognitivo, un poco más complejo, que no se entiende verbal. O sea, yo no puedo llevar a un niño, que ahí viene el tema que nos traen hoy en día de lo tradicional. Yo no puedo decirle a un niño 2 más 2 son 4 sin llevarlo a experimentarlo, La tocar, parte textura. objetiva. Y te interrumpo para ponerte un ejemplo para que nuestros oyentes puedan comprenderlo mejor. ¿Cómo vamos a explicarle a un niño en etapa preescolar o escolar temprana el concepto de gravedad, de por qué un objeto cae, porque se lo vamos a poner en una pantalla, a cuando el niño en su propio cuerpo lo experimenta, cuando se columpia o a cuando se lanza por un tobogán? Claro. O sea, este conocimiento de mi cuerpo en el espacio, y sí, las cosas caen, yo lancé una taza y se cayó de la mesa. Estos conceptos se construyen, no porque se lo pongan Y algo por una interesante, pantalla. doctora. No, y más que la construcción del concepto per se, es la construcción más allá con lo que tengo. En la virtualidad es imposible que el niño alcance las herramientas para construir nuevos conocimientos. O no es imposible, pero cuesta. Más difícil, Cuesta. claro, Es más más difícil. difícil. Algo que usted decía, doctora, es impresionante cómo yo expongo al niño a esas experiencias sensoriales y todas las va a utilizar en su vida académica, de aprendizaje, humana, su desarrollo humano en general. O sea, le pongo un ejemplo tan sencillo como este movimiento, esta pinza. La pinza fina. La pinza. Un niño tiene que hacer pinza, por ejemplo, yo lo provoco trasladando objetos, agarrando, soltando, abriendo, cerrando, pero esa pinza él me la va a utilizar en su cuchara cuando llegue el momento de él autogestionarse su comida. Claro. Pero esa pinza me va a llevar a una lectoescritura, a una escritura fortalecida, o una escritura madura, una escritura fluida, que vemos muchas necesidades motoras en la edad primaria, o sea, letras interesantísimas, o sea, terrible, porque no ha habido una estimulación adecuada o una potencialización adecuada, y no solamente adecuada, sino necesaria, de elevar su punto máximo a sostener un lápiz, que es algo más fino. Así es. Bueno, señores, tenemos que irnos a una pausa. El tema de hoy, la educación virtual frente a la educación tradicional. Señores, no le cambie. En breve continuamos en Cátedra Médica.